Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto C. Una vez más nos encontramos en esta nuestra sexta edición. Héctor Arriaga en la edición, los controles y todo lo que tiene que ver con magia. Claudia Huerta. Y Claudia Magos. Estamos aquí el día de hoy para hablarles de la Arcadia. Todo esto salió porque vi un cuadro, ¿no?, de Nicolas Poussin y me llamó mucho la atención la inscripción que decía Et in Arcadia ego. Y eso habla mucho de la fragilidad de nosotros, obviamente de la mortalidad de nosotros como los seres humanos. Y yo ahí sí fue cuando recurrí obviamente a Claudia y le dije, explícame lo de la Arcadia. Así que le cedo la palabra. Bueno, yo no puedo hablar mucho de la Arcadia como no sea en esta creación de un universo, de una utopía que se va a dar a partir del siglo I antes de Cristo. Si nos vamos realmente a los orígenes de lo que es la Arcadia es una zona en Grecia, un lugar agreste, un lugar donde no se cultivaba nada, donde había gente totalmente tosca, muy amable, pero sin ningún atisbo de cultura, ni aún en el siglo de Pericles. Entonces estamos hablando de una población realmente atrasada, realmente que vivía como en los orígenes, y quizá esta característica haya dado pie a que se siguiera uno de los máximos que hemos visto como una constante en la historia de la humanidad, creaciones de utopías. Si bien vemos desde Hesíodo, en sus obras y fragmentos, Hesíodo nos habla de una edad de oro, la editorial pirata de Gredos, nos habla en sus obras y fragmentos de varias edades del hombre. Una de ellas la edad de oro. Y dice más o menos así: oh dichosa edad aquella, la del oro, donde los dioses convivían con los hombres, donde los hombres convivían con la naturaleza. Entonces estamos hablando de un lugar idílico, un lugar que no tiene nada que ver con las ciudades, ni la ciudad-estado, ni nada, sino con una especie del buen salvaje, podríamos decir. Algunos siglos más tarde vamos a encontrar la creación literaria de la Arcadia en Virgilio, en las bucólicas, y en donde nos habla, ya trasladándose a la geografía de Sicilia, de cómo era la Arcadia. La Arcadia, un lugar lleno de pastores que hablaban en verso, que siempre hablaban de amores, un lugar lleno de vegetación, de agua, donde los cabritos correteaban libremente mientras sus pastores podían conversar en paz. Y es el nacimiento, vamos a ver con esto el nacimiento de una tierra que no existe, la utopía, sin utopía, lugar, sin lugar, que vamos a ver siglos más tarde, por ejemplo, en Tomás Moro, con su utopía famosísima, y que vamos a ver ya en Renacimiento español o barroco, como se le quiera llamar, de nuevo en Miguel de Cervantes, en el Don Quijote, cuando en un diálogo le habla Quijote a Sancho: ah, qué época aquella, la edad de oro, Sancho, cuando los hombres vivían en paz con la naturaleza. De tal manera que podríamos decir que la Arcadia es el lugar ideal en donde el hombre, la Arcadia utópica, no geográfica, es la edad ideal o el estado ideal del ser humano cuando está conviviendo de manera directa con la naturaleza, en armonía, en paz. Y creo que viene mucho a cuento ahora. ¿Tú qué opinas al respecto, Claudia? Bueno, finalmente, como te digo, obviamente las bases yo no las tengo, pero cuando estaba leyendo yo sobre la Arcadia, también hablas de la parte utópica, a mí me hacía remontar a ese paraíso, ¿no?, del cristianismo, que es el paraíso de Adán y Eva. Entonces, aunque esta parte de los campesinos, que finalmente era la población predominante, ¿no?, de todos los reinos, o sea, entonces ellos estaban en un lugar donde tenían todo,
no tenían que sufrir por nada. Y me llama, te digo, la atención, porque Poisson habla precisamente de esta fragilidad. Y en su momento ya pues hablaré yo del cuadro, que fue realmente a mí el que me llamó la atención. Y a raíz de eso, pues cómo empezó a surgir mi interés por la Arcadia. Y porque también la Arcadia, tú me corregirás, porque yo no lo sé, también en la antigua, en estos relatos griegos, era la región donde convivían los dioses con estos pastores, porque efectivamente era un escenario bucólico y donde parecía que todo el bienestar, toda la paz y toda la convivencia iba a ser eterno. Pero Poisson muestra un elemento muy importante en este cuadro, que más tarde lo vamos a mencionar, que es la muerte. Entonces, incluso aquí en estos pensamientos locos que tengo, igual en este paraíso de Adán y Eva, la serpiente no representaba el pecado, sino quizá la misma muerte. Así es. Yo creo que es importante esta representación que hace Poisson a través de la literatura. Se va a hacer durante el periodo neoclásico. Y todos sabemos que en el neoclásico se van a tomar como punto de partida los valores grecolatinos. Estos valores grecolatinos que ya vimos tanto en Hesiodo como en Virgilio, como en muchos otros, y que van a tomar un cauce, en este caso, hacia la naturaleza. En el caso, por ejemplo, de Catulo, pienso que mientras Virgilio le está cantando a esta naturaleza bucólica, a este bienestar eterno, en contacto con la naturaleza, Catulo, alguien que convive con él, que vive en el mismo siglo que él, está cantando también a la vida, pero desde el erotismo. Y por ejemplo, voy a parafrasear, porque no lo sé de memoria, alguno de los gorriones a Lesbia, que está lleno de un erotismo delicioso, cuando dice, por ejemplo, mira, Lesbia, tu gorrión, ¿cómo se pone en cuanto te ve? Te ve y se para de inmediato. Quisiera estar en tu regazo y darte picotazos suavemente todo el tiempo. O sea, y se tiene que entender con toda la segunda intención del mundo, porque así lo está haciendo Catulo. ¿Sí? Entonces, mientras uno le está cantando a esta libertad, a este bienestar, el otro le está hablando a la sexualidad, y Cicerón en el mismo siglo le está hablando a toda una conformación política dentro de la ciudad. Estamos ante una gran diversidad de pensamiento que se va a expresar a través de la literatura, a través de la oratoria, y que vamos a ver la retomada ya posteriormente en el neoclásico, pasando por barroco, pasando por todo esto, que es lo que va a explicar la presencia de la muerte en el cuadro de Poisson, y que nos va a comentar Claudia Huerta a continuación. Bueno, en el cuadro de Poisson, y les vamos a pasar la imagen, o más bien la están viendo la imagen, hay elementos importantes, porque finalmente Poisson también tiene esta parte de interacción, o la mayoría de sus cuadros son la convivencia, o muestran la convivencia de la naturaleza, y en este caso los pastores. La historia de este cuadro es que ellos ven una tumba bastante modesta en esta Arcadia, en este paraíso donde parece que no va a pasar nada malo. Sin embargo, y no es porque depende del cristal con que se mire, la muerte, ¿no? Cómo se ve. Entonces, si ustedes se fijan bien en la pintura, hay una sombra que, o sea, están los pastores, vean bien los pastores, y uno de los pastores está señalando la tumba, y hay una sombra. Entonces, esta sombra, para los que no sabemos o no conocemos, puede incluso hasta pasar desapercibida. Pero los estudiosos del clasicismo también mencionan que, por ejemplo, se remiten, ¿no? Para dar una explicación de la sombra en esta pintura de Poisson, se remiten a Plinio el Viejo, y decían, ¿no?, que cuando la hija de Butades, el Cicono, dibuja en la pared la silueta de su novio que se iba a ir a la guerra. Entonces dibuja la sombra del novio, y la dibuja.
Entonces le pide a su padre que de acuerdo a esa silueta que dibujó la sombra, hicieron, bueno, barro, lo plasmaron en esa sombra para que fuera permanente, para que no muriera. Y entonces en este caso Poisson hace manifiesta esta sombra en esa tumba. Lo que quiere decir, y pensando un poco en esta parte de la muerte, que finalmente la muerte es eterna. Y estés donde estés, te va a alcanzar. Y estés donde estés, esa ya es una relación entre la humanidad. Y como humanidad, pues por lo tanto, la mortalidad. Entonces, bueno, estos son elementos, hablando ya después, pues no, pues Poisson, y ya podríamos ir a los datos de geometría exacta, ¿no? Que maneja Poisson en sus cuadros, pero bueno, finalmente, en este caso y en este tema y en este programa, pues no es pues no es el objetivo, y es lo único que puedo decir de la Arcadia Joy. A mí me gusta el arte, y me llamó mucho la atención esa pintura. Y bueno, y finalmente, ya después de escuchar a Claudia de toda esta historia, ¿no? Ya le voy agarrando, y se le va agarrando más sentido a esta pintura de Poisson, que por cierto la pueden ver en Louvre, en el ala de Richelieu, que incluso fue él que le pidió a Poisson, que se lo quería llevar a fuerza a Francia para que pintara, pero Poisson era más de Roma y nada más estuvo 2 años y se regresó. Y en la eternidad sigue descansando en Francia, aunque él no quisiera, en la sala de Richelieu, en el Museo del Louvre. Para terminar, me gustaría como que acotar un poquito esto de la sombra, la elaboración, y a propósito de lo que dijo Claudia, ahora se me viene a la mente que en el momento en el que se hace la representación del amado, en ese momento se hace inmortal, porque va a pasar a la posteridad, esté vivo o no, y es solo el recuerdo, la fama, los hechos, según los ideales clásicos, no clasicistas, los ideales clásicos que retoma el neoclasicismo, que se puede acceder a la inmortalidad. Lo mismo que pasa con Poisson, nombrándolo como francés, o Poissini, ¿sí?, como italiano, ¿sí?, que va a vivir entre nosotros a pesar del tiempo, gracias a sus obras. Espero que hayamos satisfecho alguna duda que tuvieran al respecto, que les haya parecido interesante esto que hemos manifestado aquí. ¿Tú? Bueno, para mí sí, pues mis dudas sí fueron resueltas. Y bueno, y finalmente, como dice Claudia, que queda para la eternidad, pero finalmente creo que también hablamos de pinturas y hablamos de eternidad en una imagen, ¿no? Entonces, quizá finalmente también el ser humano, y aún en la actualidad, las fotografías o los retratos que hacemos de nuestros seres queridos es para contrarrestar esta parte de el que no somos eternos. Pues muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima.